Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero darles la bienvenida en nombre de nuestra institución, del Sindicato de Prensa Rosario, a esta convocatoria que hacemos todos los años por nuestro día, por el 7 de junio, por el Día del Periodista y del Trabajador de Prensa. Y en especial el agradecimiento, a muchas personas que han colaborado con nosotros para que este encuentro pueda realizarse, para hablar de la desigualdad de género que se construye a través de los medios de comunicación, o bien Marta recién le hacían una entrevista y creo que lo dijo más correctamente, las desigualdades de géneros. En primer término quisiera agradecer a la Asociación Cultural El Círculo, que desde hace varios años viene posibilitándonos el uso de esta sala tan maravillosa, una de las salas más bellas que tiene la ciudad, y que pueda ser disfrutado por estudiantes de las carreras de periodismo y de comunicación social de la ciudad, pero por la gente de la comunidad que esté interesada en escuchar algunos temas que tienen que ver con la temática o la problemática profesional, según vamos viendo cada año. Y este tema elegido, la desigualdad de los géneros construidos desde los medios, era una deuda que teníamos desde hacía mucho tiempo. Bueno, antes que nada, el agradecimiento a Marta Dillon y a Liliana López Foresi, ambas periodistas de larga trayectoria y de variada trayectoria. Ustedes han leído suficientemente, creo que hasta el hartazgo, la cantidad de gacetillas que hemos mandado con los antecedentes de cada una. Lilian, son trayectorias distintas, ambas muy valiosas, y creemos que cada una nos va a poder aportar una mirada desde ese lugar, no solo en cuanto a cómo los medios de comunicación reflejan a las mujeres, a los géneros, en términos de estigmatización, de discriminación, de congelamiento en lugares tradicionales, sino también acerca de qué pasa con las mujeres trabajadoras de prensa, qué pasa con las mujeres en el marco del gremio de prensa. Cuando tenemos que decir, por lo menos por la experiencia de uno de los gremios más importantes del país, de prensa, como es el de Rosario, la participación de las mujeres en las redacciones o en los servicios noticiosos de los distintos medios es realmente muy poca en relación con lo que desearíamos que fuera. Si bien año tras año esto va aumentando y ha ido cambiando en los últimos años, pero también hay una característica, y es que en general a las mujeres nos están reservadas algunas secciones en particular. Yo trataba de hacer memoria hoy y diría que no hay casi mujeres columnistas políticas, no hay mujeres que integren las secciones políticas, tampoco otras, pero esa particularmente es casi territorio de los hombres. Y hay muy pocas mujeres en lugares de decisión. Y a veces estos lugares de decisión, lugares jerárquicos dentro de las redacciones,
también sirven para hacer casi una excepción que confirma esta regla de que hay pocas mujeres en las redacciones de los medios de comunicación. Como una generalidad, por supuesto, podríamos particularizar en cada caso. Sí en las áreas administrativas, sí en otras áreas de los medios de comunicación, bueno, que siempre estuvieron abiertas a la participación de la feminidad. Quiero agradecer, además de la Asociación Cultural del Círculo, creo que debe estar aquí, por lo menos nos confirmó su asistencia, la magíster Patricia Rojo, que es secretaria de Coordinación y Gestión de Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario y coordinadora del Programa de Género y Universidad del Instituto de Estudios Universitarios 2020. De Franco Bartolazzi, que es el decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, porque esta actividad este año cuenta con el auspicio de la Cátedra de Redacción 2 de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, por los 40 años de la facultad. Aquí está su directora, Elizabeth Martínez de Aguirre, están los compañeros titulares de la Cátedra de Redacción 2, Ubaldo Mauro y Alfredo Montenegro. Y por supuesto agradecer como siempre la participación de las escuelas, de la otra escuela pública de la ciudad, que es el ISET número 18, a través de su director Ricardo Rambaudi, de TEA, a través de Juan Pablo Molfino, del IESER, que hablamos con su director académico, Marcelo Cop y Juan Carlos Coronel, y de la Universidad Abierta Interamericana a través de Juan Mascardi. También, bueno, nos han hecho llegar muchísimas adhesiones. La psicóloga Andrea Travaini es directora del Instituto de la Mujer de la Municipalidad de Rosario y está presente en nombre de la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, que avisó que no podía concurrir. En esta convocatoria también participó la ministra de Cultura e Innovación de la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles González, que no pudo estar, pero que también invitó a su gente. Lo hizo el diputado por el bloque del Frente para la Victoria, el diputado provincial Eduardo Toñoli, la concejala Norma López, que creo que va a llegar, no sé si lo ha podido hacer porque la sesión de hoy en el Consejo era bastante complicada. María Eugenia Schmuck, concejala del bloque radical, Susana Bartolomé, que está a cargo de la Subsecretaría de Economía Solidaria de la Municipalidad de Rosario, que es una persona que ha trabajado muchísimo en los temas de géneros. Gabriela Sosa, que es la coordinadora del MUMALAM, el Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana, y es ahora titular en esta gestión de la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Y no quiero dejar de mencionar a todas las agrupaciones estudiantiles de la Facultad de Ciencia Política, el Santiago Pampillón, el ALDE, la Franja, Mariano Moreno, el movimiento Martín Fierro, el movimiento Evita, que realmente nos han dado una mano tan importante para convocar a este encuentro. Por supuesto también las organizaciones de género de la ciudad, INGENAR, que es el Instituto de Género y Desarrollo, CLADEM, a través de la doctora Analía Ucía, Indeso Mujer, y bueno, espero no olvidarme de ninguno, sino cuando vayamos haciendo un corte
voy a hacer llegar este agradecimiento que es más que importante realizarlo. Bueno, Marta Dillon, como sabemos, es periodista, ella es directora del suplemento Las 12, de Página 12, activista feminista y por la diversidad sexual. También participó en tareas sindicales y fue miembro de la comisión interna de Página 12, con un extensísimo trabajo en el periodismo, y también es escritora. Y justamente, ya que hablábamos del tema de las columnistas políticas, Liliana López Foresi, ella lo va a explicar mejor, esta experiencia que pudo realizar. Ella nos decía: yo fui la primera mujer contratada como columnista política en los más diversos medios de comunicación. También atravesó momentos difíciles, estos que estuvimos marcando en la difusión de esta área, con las amenazas que sufrió. Y bueno, ahora se prepara para inaugurar su radio por internet, creo que es la radio de Liliana, Un Puente para Llegar a Vos. Ellas van a hacer una intervención de los minutos, de un tiempo, no hay un límite exacto, y después estarán abiertas para todas las preguntas que ustedes quisieran realizar. Muchísimas gracias. Creo que se ha repartido también, sobre todo a los estudiantes de las carreras de periodismo y de comunicación, esto que presentamos a modo de instructivo para periodistas desde el área de libertad de expresión y formación profesional del gremio, justamente porque nos ocurre a menudo que se presentan en el ejercicio profesional algunas dificultades sobre las cuales no se sabe cómo actuar, o no se sabe cómo actuar en el instante en que se producen amenazas, agresiones, querellas. En esos instructivos, para quienes próximamente vayan a transitar las redacciones de los distintos medios y en los distintos soportes de los medios de comunicación, bueno, hay teléfonos, hay mails para que puedan comunicarse ante cualquier dificultad que se presente. Muchísimas gracias, y las dejo con Liliana o Marta. ¿Quién va a comenzar? Yo creo que tiene que empezar Marta Dillon, porque Marta Dillon es especialista en género, así que me parece que es justicia. De cualquier modo, ¿me vas a permitir que te interrumpa en algún momento? Perfecto. Dale, bueno, adelante, Marta. Bueno, buenas noches. Es un poco intimidante el tamaño del teatro y las luces apagadas. Alicia más temprano me decía que estaba preocupada por la convocatoria, porque como buena periodista es conocedora de lo poco convocantes que suelen ser los temas de género, incluso hacia adentro del gremio, hacia quienes dentro o fuera de los gremios intentamos comunicar, ¿no? A través de los medios de comunicación, valga la redundancia. Sin embargo, el lugar está bastante colmado, así que es una alegría de movida para empezar. Lo primero que yo quería aportar, digamos, yo trabajo en el suplemento Las 12. El suplemento Las 12 es una rareza dentro de los medios porteños, por lo menos. Una rareza, digo, porque es un suplemento, en principio era un suplemento que tenía una bajada que decía Mirada de Mujeres en Página 12, que después afortunadamente la pudimos cambiar, porque una de nuestras principales luchas o discusiones hacia dentro del diario era justamente esto de la mirada de mujeres, ¿no? Pensando que no sé si hay exactamente una mirada de mujeres
aunque sí las mujeres podemos aportar sensibilidades, experiencias sobre todo. Creo que cuando las mujeres salimos a hacer periodismo y en general cuando las mujeres salimos a trabajar o estamos en el mundo de lo público, no podemos evitar que nuestra experiencia como parte de una mayoría que es tratada como minoría todavía hoy, minoría porque muchos de sus derechos son conculcados cotidianamente y para demostrar eso, digo, basta ver las cifras de violencia, los asesinatos casi diarios de mujeres en nuestro país y el poco espacio que llevan en los medios como para darnos cuenta que de todas maneras, a pesar de que no somos ninguna minoría, seguimos siendo tratadas como una minoría. Y en ese sentido, cuando una sale a lo público, es fundamental poder hacer este trasvasamiento, ¿no? Esto de convertir lo personal en político y convertir la experiencia personal en tanto mujer en una voz propia, en una voz que pueda dar cuenta de estas inequidades, estemos hablando de lo que estemos hablando. El suplemento Las 12 nació en 1998 con la particularidad de que el diario ampliaba su oferta. Hasta ese año salía solamente de martes a domingo, empezaba a salir los lunes y se incorporaban 2 productos nuevos dentro del diario. Uno era el suplemento Libero, que era de deportes, destinado a los varones, y el otro era Las 12, destinado a las mujeres, con algunas particularidades que han ido cambiando. Esto que decía de la mirada de mujeres en página 12, y otra particularidad que fue más difícil de desarmar, que tenía que ver con la contratapa. En la contratapa nos habían pedido directamente que hubiera siempre un varón en la contratapa de página 12, un galán, alguien que nos gustara mucho. Algo fuertemente resistido desde nosotras porque entendíamos que justamente una de las imposiciones y una de las maneras en que se construyen las desigualdades es hablar de la mujer, ¿no? Cuando se habla de género o cuando se habla de los derechos de las mujeres, en general se tiende a hablar en singular, ¿no? Es el día de la mujer, son los derechos de la mujer, es la violencia contra la mujer, como si ser mujer fuera un molde que se puede aplicar a cualquier experiencia, cuando sabemos que hay tantas maneras diversas de ser mujer y tantas voces distintas en función de esas experiencias. Una de esas es la imposición de ser heterosexual. Ser mujer implica ser heterosexual, si no ya el suplemento iba a estar cuestionado, ¿no? Y de hecho creo que una de los primeros conflictos que tuvimos con la dirección del diario fue cuando, creo que fue ese primer año o al año siguiente, hicimos una etapa que se llamaba Lesbianas y que era francamente festiva, había sido después de una marcha del orgullo LGBT y fue un escándalo directamente porque justamente una de las 2 amenazas que hay sobre mujeres haciendo periodismo es que seamos feministas o que seamos lesbianas. Lamentablemente, hoy mismo creo me hacían una entrevista y me decían, es un suplemento feminista, Las 12, como si la palabra feminista justamente fuera lo contrario del machismo, ¿no? Esta frase del sentido común tan arraigada, cuando no tiene nada que ver. El feminismo es una postura ideológica y política, es una manera de ver el mundo y es una postura política que justamente tiende a revertir o busca revertir estas inequidades y un destino único prefijado para las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Desde estos momentos y de estas discusiones hemos recorrido largos caminos, no solamente dentro del diario, sino en la coyuntura política y en el marco normativo en el que nos movemos. Por eso me parece que en este momento hablar de las desigualdades que se construyen en los medios implica también reconocer que este marco normativo ha cambiado radicalmente
a partir de la ley de medios, que finalmente incorpora la no discriminación por sexo, orientación sexual, discapacidades, bueno, incorpora en esta declaración una serie de leyes preexistentes y de tratados internacionales preexistentes que protegen a las mujeres y a otras minorías de las inequidades que se construyen a diario. Yo les había preparado un poco los artículos, no sé si viene al caso ahora mencionarlos específicamente, pero lo cierto es que el marco normativo existe y que esto es una ganancia. Ahora, ¿qué pasa con este marco normativo? Digo, yo contaba hace un rato que en el camino viniendo a Rosario paramos en una estación de servicio, veíamos un kiosco y veíamos la oferta de revistas que había en ese kiosco. Y tenemos revistas destinadas a las mujeres que se llaman Vanidades, por ejemplo. Tenemos revistas que nos enseñan cómo tener orgasmos repetidos o nos enseñan cómo hacer felatios más efectivas, ¿no? Y lo gracioso es que también hay revistas para hombres que enseñan a tener orgasmos, solo que ahí se puede ver claramente qué tipo de estereotipos nos van modelando a diario, porque a los hombres la propuesta es cómo convencerlas a ellas para que hagan tal o cual otra cosa. En cambio, a las mujeres la oferta siempre es, o los tips, como se suele decir ahora, son siempre cómo hacerlos gozar más a ellos, ¿no es cierto? Y siempre dentro de esta norma heterosexual en la que tenemos que entrar todos y todas, porque so pena de quedar fuera absolutamente de los medios. Yo creo que estos estereotipos son los que construyen la desigualdad. Yo no sé si si se puede hablar directamente, hay desigualdad, cada vez hay más firmas de mujeres en los medios. Sin embargo, como decía Alicia, las mujeres en general están en las secciones de sociedad o en las secciones de mujeres. Y estas secciones de mujeres, en su gran mayoría, están teñidas por 4 temas: maternidad, vida cotidiana, sexualidad y pareja, moda y diseño. Todo lo demás, la voz de las mujeres se diluye o no es la voz de la opinión, ¿no? En general hay muchos cronistas, pocas mujeres en lugares de decisión. Sin embargo, lo que a mí me parece interesante es que incluso dentro de estos temas, que son los que están habilitados hacia las mujeres, hay muchas cosas para decir y hay muchas cosas para cambiar. Creo que en estos temas que se supone que son los que están constreñidos al ámbito de lo privado, a donde nos han pretendido confinar de alguna manera desde hace muchísimo tiempo, confinar porque son espacios cerrados, me parece que estos espacios se han ido rompiendo. Ya creo que la maternidad no es lo mismo que era cuando podemos pensar que incluso por ley los vínculos biológicos ya no hacen a la maternidad o a la paternidad, sino que tanto la maternidad como la paternidad son vínculos elegidos y construidos. Creo que en la vida cotidiana, cuando hablamos de vida cotidiana, se puede pensar de qué manera las tareas domésticas se pueden empezar a compartir y dejar de pensar a las tareas domésticas como tareas de mujeres. O sea, diariamente en los medios, cuando se entrevista a una mujer, se le pregunta cómo se las arregla con los hijos, con las compras, cosa que no se le pregunta a los varones, ¿no es cierto? Y sería una oportunidad preguntarle a los varones tal vez cómo se las arreglan. Y también en sexualidad y pareja y en todas estas cosas hay espacios en los que se puede ir abriendo camino. Yo creo que todo el tiempo nos preguntamos qué es lo que está faltando, qué es lo que falta para conseguir la equidad. Yo creo que en principio es romper con los estereotipos, ¿no? Romper con lo que se supone que es ser mujer. En principio, tener conciencia de que el género es una construcción cultural, que esta construcción cultural no solamente condiciona a las mujeres, sino condiciona a todas las maneras de la feminidad, también condiciona a trans y travestis, igual que las distintas masculinidades.
estos condicionamientos pueden ser rotos, pero para eso hay que buscar un lenguaje propio y un lenguaje que pueda atravesar los guetos, ¿no? Yo creo que tanto una de las temas pendientes en la agenda de las mujeres es el tema del aborto. Y el aborto pensado desde la autonomía de nuestros cuerpos, ¿no? Y la pregunta, lo que yo me pregunto, haciendo periodismo militante, y no periodismo militante como se suele decir ahora, un periodismo oficialista o un periodismo que baja línea, sino un periodismo militante en el sentido de considerar que hay temas en los que es necesario insistir e insistir e insistir, como es el tema de la violencia contra las mujeres, como es el tema del aborto, como es el tema de trata, que son temas que se han ido imponiendo por la persistencia de las mujeres en los medios fundamentalmente y por la persistencia de las organizaciones de mujeres que han logrado permear a los medios y también por las asociaciones solidarias, como puede ser la experiencia que nació acá en Rosario de la Red Informativa de Mujeres Argentinas, que logró generar información para nutrir a los medios de todo el país. Digo, de estas experiencias solidarias se ha logrado instalar muchos temas. Y sin embargo, hay en algunos puntos, como en el tema del aborto, no hemos logrado, las mujeres en general, desde los medios y en la sociedad, no hemos logrado que ese discurso pueda atravesar los intereses de las mujeres. No hemos logrado generar un discurso que se convierta en un debate social, como puede haber pasado, por ejemplo, con la experiencia del matrimonio igualitario. Creo que esa es una deuda sobre la que tendríamos que pensar en conjunto, que deberíamos pensar en conjunto porque efectivamente se necesitan estrategias para poder romper con estos compartimentos estancos. Y en ese sentido quería leerles una pequeña cita que por ahí nos puede ayudar a pensar en cómo buscar un lenguaje que nos permita no solamente hablar entre nosotras, sino también hablar más allá de nosotras y poder instalar los temas que son urgentes para la vida de las mujeres, como es el tema del derecho al aborto y en general nuestros derechos sexuales y reproductivos. Es una cita de Ellen Sioux y dice: en cada lengua fluyen la leche y la miel, y esa lengua yo la conozco, no necesito entrar en ella, brota de mí, fluye, es la leche del amor, la miel de mi inconsciente, la lengua que se hablan las mujeres cuando nadie las escucha para corregirlas. Tal vez he podido escribir porque esa lengua escapó al destino reservado a las caperucitas rojas. Cuando no te pones tu lengua en el bolsillo, siempre habrá una gramática que la censure. Creo que esta resume bastante bien la experiencia de muchas mujeres en los medios y creo que la única manera de romper con esta censura y autocensura que a veces con la que cotidianamente nos enfrentamos es generar lazos solidarios y ver de qué modo podemos traducir nuestras urgencias para que sean urgencias de toda la sociedad. Después seguimos conversando. Bueno, a partir de lo que decía Marta, y que coincido, por supuesto, en la mayor parte de las cosas, porque está dando datos, porque están dando datos constatables por todos nosotros. La experiencia de las 12, lo importante que fue para el diario, la experiencia de las 12. A mí se me iban cruzando imágenes, además de recuerdos, por supuesto. En ese mismo diario yo escribí la contratapa de los sábados en el 91. Es decir, esto de haber sido la primera mujer, no columnista política, sino en conducir un programa que se llamaba Revista 13, Periodismo con Opinión. Recién se lo decía a una compañera de conductora de un programa y a otra compañera del gremio. Dije, a mí me dio muchísima pena esa censura, que fue censura que dura, digamos, la bula papal de Mañeto y Ernestina parece que no prescribe a esta altura. Es que para el género específicamente fue una oportunidad política perdida.
Porque esos 8 meses de silencio por parte de la mayor parte del gremio, no de todo el gremio, hizo que el último día en que, abierto por una mujer, en un horario marginal, sin nada más que lo que estaba en planta, en un canal de televisión, como en una redacción y demás, hay horarios, en las radios también, estaba la planta de informativo, el productor de planta, el director de planta y la conductora. Pero la conductora llegó a ese horario marginal porque pidió un horario marginal. ¿Por qué pidió un horario marginal? Y no quiero hablar de mí en tercera persona. Lo pedí porque eso antes había sido un programa de la tarde, telerevista, en el que me habían puesto un varón al lado. Inevitablemente. Es decir, cuando se llega a tener un nombre, tu palabra adquiere cierto valor para denostarla, para odiarla, para disentir, para aprobar, inevitablemente ponen un varón, a veces como coequiper, como inicialmente segundo, pero como para controlar. Hay un controlador ahí, hay un perseguidor, de afuera o de adentro. A veces tenemos ese perseguidor interno. Por algo, Mijaíl Bajtín, ese lingüista, cuando analizaba el medioevo y el valor de la risa en el medioevo, destacaba que el 75% de la brujería quemada, incinerada, era de mujeres. Éramos mujeres. Él lo atribuía a una cualidad femenina, una característica femenina, que es la de ser portadora de la memoria. En el medioevo, a través de las ferias, las recetitas, los almanaquitos y demás, se iban transmitiendo códigos políticos, se iba haciendo política, que es lo que hacemos todos los días y en toda ocasión, una vez que salimos de la piel para afuera, y a veces de la piel de nuestra casa, porque dentro de nuestra casa también estamos haciendo política. Lo más grave que veo yo en los medios de comunicación en este momento es la apropiación de los cuerpos femeninos a través de la imagen, del gobierno y del disciplinamiento de la imagen femenina. En todos los programas de televisión, sobre todo a partir de uno, y después sabrán el abanico de qué se habla, y poniendo un punto cero, hay otro punto cero, siempre los puntos ceros pueden ir milenios atrás. Vamos a poner uno para organizarnos simplemente a los efectos de esta charla. La entrada de Gran Hermano en la televisión, al diluir la delicada línea, la línea lábil entre lo público y lo privado, abrió un espacio de, iba a decir pornografía, sí puede ser, de lo explícito, que completó de deserotizar los medios. Los medios no están erotizados. Se ha quitado el deseo de los medios y me parece a mí que es como un dispositivo de control social. Se debilita. Sin deseo hay debilidad. Sin erotismo hay debilidad. Y si ustedes miran esos programas, muchos conscientemente, otros, enorme mayoría, lo que se llama el público, como si uno recibiera en multitud, y cada uno recibe en soledad, recibe desde su historia, da desde su historia. Lo que se está viendo son chiquitas de 17, 18 años que tienen que pasar su cuerpo triturado por el bisturí para que un sujeto la tenga de escudo y sea el poseedor de la palabra. La palabra todavía la tiene el varón. Y esto no le hace bien a la mujer, pero tampoco le hace bien al varón. Cuando hablamos de equidad, de acercarnos un poco más a la justicia, a una justicia fraccionada, como decía Goldsmith en algún libro de filosofía del derecho, no hay una justicia total.
ni hay una justicia que no sea social. Es social en cuanto es un valor justicia. Eso me parece peligrosísimo, porque nos está hablando, me parece a mí, de una sociedad, y voy a ponerlo en términos errantes, si se quiere, en una sociedad fiola, en una sociedad que necesita, sigue necesitando, del cuerpo de una mujer para que alguien baje línea de atrás, y casi siempre es un hombre, es un varón. Es lo mismo, un Sofovich de hace 30 años, haciendo los programas que hacía, a la enorme cantidad de varones que le dicen, a ver, date una vueltita, como vaca de exposición, date una vueltita, muestra cómo está, mira qué bien. O el agravio y la violación que representa que le pregunten incluso a otras mujeres y que otras mujeres contesten. ¿Qué pensás de la celulitis de fulana? En tanto y en cuanto una está respondiendo acerca del cuerpo de otra mujer o de otro hombre, yo creo en la sacralidad de los cuerpos. Creo que es violencia. Hablar del cuerpo del otro públicamente es invadirlo, es violentarlo, es violarlo. Reírse de todo eso es agresión y es violento. Fíjense en las publicidades. Pareciera que nosotras necesitamos todo blanco. No podemos tener sábanas verdes o azules, no podemos tener nada, todo tiene que pasar por la lavandina. Y hay publicidades que vos decís, pasó algo. Es cierto, el eje de la Tierra se corrió, los tiempos se viven distintos, pero esto es de la década del 50, no me embromes, en el que él besa a su mujer porque ella le tiene la camisa bien planchada. Y yo digo, Dios mío, años de lucha, años de tratar de que somos humanos, mira, tenemos desigualdad, no somos iguales todas las mujeres una a la otra. Tenemos una modalidad, venimos antropomórficamente de una manera, tenemos un psiquismo y una sexualidad más compleja o menos compleja, pero no son iguales tampoco entre varones. En estas diferencias enriquecedoras tenemos que introducir un hálito de justicia. Para eso está el derecho, para eso supuestamente están las leyes que van a la saga de los hechos, siempre vienen después. Si la ley de medios no vive, si la ley de medios no está, no es eficaz, aunque esté vigente, aunque sea letra escrita, como en cualquier ley, cae en desuetudo, en desuso. Es decir, no sirve, está ahí escrita, pero no sirve para nada. Y esto es una construcción cultural. Lo que puede sostener a esa ley, lo que subyace a toda política, a toda filosofía, a toda teología, es una antropología determinada. Es un constructo cultural. Y en esto tenemos que estar involucrados todos. Porque no es un sector, la mujer, como si, dentro de poco van a preguntar si tenemos alma, si era cierto que teníamos alma o no, y lo van a preguntar en serio. No es la mujer, no, es la exclusión. Tampoco creo que haya que hablar de pobreza, creo que hay que hablar de exclusión. Creo que tenemos que resignificar una enorme cantidad de palabras que ya usamos resignificadas. Cuando estoy diciendo esto, la leí o escuché este discurso de otro que ya lo interpretó. Nunca es conocimiento original o conocimiento genuino. Son aproximaciones y vamos construyéndolo. Es peligroso para todos porque debilita. Porque nos debilita a todos. Que las mujeres ganamos menos que los hombres es un dato. No hay que hurgar demasiado. Para que tengamos lugares en puestos de dirección, en puestos dirigenciales, si vamos a este ritmo, van a ser como las causas de derechos humanos si no se unifican. Vamos a tardar 450 años. Entonces, hay cosas que son urgentes.
que son de verdad urgentes. Pero a nosotras, no como mujeres, a nosotros como sociedad, que se tiene que construir, y en un momento particular del mundo, porque el neoliberalismo había puesto en el lugar del deseo al dinero. Cuando esa ficción se cayó, la ficción de la convertibilidad, es decir, hemos sido tan irracionales que nosotros sostuvimos con creencia, porque la creencia construye realidad también, creyendo en esa irracionalidad, sostuvimos como sociedad 10 años de convertibilidad. Terminamos con la Alianza, con el 2001, y me parece que el mensaje popular del 2001 todavía no fue bien decodificado, por la dirigencia sobre todo, ni bien interpretado. Hay algo que se está moviendo como placas, como las placas de la Tierra, y que tenemos que modificar, porque en esto nos va literalmente la vida. A cada político habría que preguntarle cómo piensa que tendría que ser la vida. Y esa tendría que ser su promesa. Voy a tratar de que la vida de todos sea así, como yo creo que es la vida. Pero esta pregunta, un poco existencialista quizás, no se formula, se da por supuesto. Lo vital, lo que dijo Marta es esto, desnaturalizar. Es vital desnaturalizar. Las cosas no vienen dadas porque sí, se construyen. Esto en antropología, en derecho, menciono la antropología porque es la segunda carrera que estoy haciendo y la elegí precisamente por eso, porque parte de una autocrítica, de haber sido consciente o inconscientemente cómplice de lo más reaccionario, de lo más conservador, de lo más oscuro, de lo más oprimente de la historia de los últimos 200 años dentro de la ciencia. Esto es básicamente lo que quería plantear. Más allá de las historias personales, de lo que una ha elegido, porque podía elegir otra cosa y podía ser una mujer convencional, digamos. Una mumi, ay, qué débil que soy, sí, vos tenés razón en todo, ¿no es cierto? Y todo hubiera sido más fácil, así que cada uno se hace cargo de las elecciones que ha hecho en esta profesión. Pero la cosa son los jóvenes, los estudiantes de periodismo, los de nuestra generación, los que tienen la obligación de dejar un mundo más vivible. Y con estas desigualdades no es un mundo placentero. En los 70, nosotras y nosotros todos reclamábamos libertad para gozar, libertad sexual. Ahora, a las mujeres, como objeto de deseo, se les pone un chocolate delante, porque es lo que está prohibido. No hay que engordar. Es un abismo cualitativo, me parece, ¿no? Por ahora nada más. Quería agregar una pequeña cosita que me parece que entre los nervios y las notas mal tomadas se me había pasado de largo. Creo que es bueno pensarlo acá donde se supone que hay muchos estudiantes de periodismo o de carreras ligadas a la comunicación. Y es el tema del lenguaje, ¿no? Cuando hablamos con Liliana de estos estereotipos que construyen los medios, ¿no? La mujer objeto, la mujer siempre madre, la mujer dedicada a la vida cotidiana, a la limpieza y etcétera, que más allá, aunque parece que atrasan más de 60 años, igual siguen vigentes. Pero hay otro tema que suele ser muy ríspido y que es el tema del lenguaje y de cómo incluimos a todos y a todas en el lenguaje, ¿no? Y que es un tema muy reactivo. Cada vez que, me acuerdo que hace poco di una charla en estas charlas TED, que es una manera, no sé, son unas charlas que se organizan con un particular formato y que se dan en simultáneo por la web, y
mientras estaba hablando se tuiteaba, cada vez que alguien empieza a decir todos y todas, yo dejo de escuchar, ¿no? Y puede ser muy molesto, sobre todo al momento de escribir, tener que pensar en cómo incluir a todos y a todas dentro de lo que se está escribiendo, porque a veces arruga un poco el estilo, pero creo que es un deber hacerlo. Y yo terminé de tomar conciencia de esto cuando mi nieta, que tiene 5 años, frente al Día del Niño, me dijo, abuela, ¿y cuándo va a ser el Día de la Niña? Y ahí me di cuenta que estas mismas niñas que hoy pueden pensar en ser científicas, maestras, casarse o no, casarse con una mujer o con un varón, de todas maneras hay un lugar donde siguen estando excluidas, ¿no? Y justamente es en la manera en que las nombramos y en que nos nombramos a nosotras. Quería agregar eso. Bueno, a mí se me ocurrió una pequeña reflexión para hacer o para consultarles si abrimos una ronda de preguntas, de consultas, de reflexiones, lo que deseen. La marginación de la mujer, la desigualdad de la mujer, tiene un origen económico en la historia de la humanidad y hoy atraviesa a clases, capas sociales. Justamente con Marta, tomando un café antes, charlábamos, atraviesa todos los partidos políticos. Por eso encontramos tan buenos referentes que entienden la problemática de los géneros en distintos partidos y en quienes no tienen casi nada en común, pero que comprenden cuál es esta dificultad que está. Me parecía que lo que había que aclarar es que está instalada en la vida social, que es parte de la constitución de una sociedad determinada, en este caso la nuestra. Los medios creo que lo que hacen es reforzar los estereotipos, las desigualdades, esos lugares tan tradicionales que nos han guardado. Ahora, creo que les pediría a ustedes que reflexionen, que puedan dar una mirada acerca de cómo los medios y en el marco de la ley, en el marco de una ley en vigencia, se podría avanzar hacia que esos estereotipos sean los menos, a que se muestre una mirada de mujer más acorde a lo que hace todos los días y también a estos espacios públicos que la mujer va ganando, porque creo que las dos de alguna manera lo dijeron, en las últimas décadas la mujer ha salido mucho del ámbito de lo privado para ganar ese espacio público, para hacer lo propio, y bueno, entre tantas cosas y diferencias que planteábamos, yo quiero decir que en nuestra institución tenemos el 50-50. Somos la conducción de la comisión directiva del Sindicato de Prensa Rosario. Nuestro secretario general Edgardo Carmona está presente, nuestra secretaria gremial Estela Hernández, pero ocupamos realmente importantes lugares en el marco de la vida sindical. Bueno, ¿cómo aportaríamos desde los medios? ¿Qué medios podríamos pensar? ¿Qué medios necesitaríamos como para avanzar en esa construcción de una imagen de mujer distinta? Bueno, creo que es un tema transversal. En principio, esto que vos decías de que hay una matriz económica en cómo se fundan las inequidades, creo que hay una matriz económica y sobre todo, y también simbólica, ¿no? Hay quien ubica el principio del patriarcado en la apropiación por parte de los varones del poder reproductivo de las mujeres, ¿no? Cuando se empieza a tomar conciencia de que hay un poder en esa reproducción y en la no reproducción, ¿no? El poder de decidir si tener los hijos o no,
la maternidad pasa al ámbito de lo privado y entonces los hombres intercambian mujeres, ¿no?, para poder reproducirse. Pero casualmente, digo, hago la salvedad sobre el tema económico porque si miramos los medios en general, donde más fuertemente se construyen las desigualdades o las inequidades y donde más fuertemente se construyen los estereotipos es en las publicidades. Las publicidades que nos generan, bueno, ya lo dijimos, ¿no?, que nos ponen todavía, tenemos un Mr. Músculo que llega vestido de superhéroe para ayudarnos a limpiar la cocina y se va rapidísimo, no sabemos a dónde, tal vez a la casa de otra señora. Pero que deja un gran rédito económico. Y ella queda tan contenta, además. Sin responsabilidad social. Total. Digo, es donde todavía seguimos como compradoras compulsivas de determinadas cosas, y supongo que también los varones querrán seguir comprando esas cosas, ¿no? Pero ahí es donde está más dura esa matriz de estereotipos. Yo creo que en tanto comunicadores y comunicadoras, en principio me parece vital revisar la propia experiencia siendo varones, siendo mujeres, siendo trans, siendo lesbianas, revisar la propia experiencia y ver de qué modo esa experiencia puede atravesar o puede teñir la mirada como si fuera una cicatriz en el ojo al momento de acercarse a otra persona, acercarse a un entrevistado, una entrevistada, una historia, y ver qué es lo que hace eco cuando se escuchan las vivencias de otro. Digo porque esto ayudaría a construir, ayuda a desarticular ese molde con el que vamos a entrevistar a alguien, ¿no? Esto que yo decía de cada vez que se entrevista a una mujer, por muy poderosa que sea, se le pregunta por las tareas domésticas. Entonces, tal vez si una pudiera pensarse en ese lugar, podría modificar las preguntas. Creo que la experiencia personal modifica las preguntas. Revisar el trabajo que hacemos cotidianamente es fundamental, o sea, ver cuántas veces cuando se le da la palabra a las mujeres se le da palabra en tanto víctimas. Me parece que eso es algo que aparece cotidianamente. Las mujeres suelen salir en muchísima más, suelen aparecer como víctimas y es buscado su relato en tanto víctimas, no mucho menos en tanto hacedoras o productoras de contenidos o productoras de sentido. Y esto es un trabajo cotidiano, digamos, es un trabajo que cada periodista tiene que revisar, y también hay que litigar dentro de los medios, porque los medios tienen una lógica hegemónica, ¿no? Digamos, no es casual que en las secciones de política haya más varones. Me parece que hay oportunidades también en las que aparecen cotidianamente. Por ejemplo, no sé, yo leía, creo que el domingo pasado, editorial de Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, cuando habla de, más allá de la afinidad política de cada cual, cuando él se refiere a la presidenta, habla diciendo tiene pataletas, la conducción bipolar, ¿no? Digo, esto cuando aparece escrito es una oportunidad para pensar cuál es la imagen que todos tenemos de las mujeres, ¿no? Y qué es lo que genera temor de las mujeres. No es casual, digo, que en los insultos misóginos que recibió la presidenta, fundamentalmente cuando empezó en 2008 el conflicto por las retenciones móviles, lo que aparecía eran insultos misóginos tremendos y fundamentalmente desde las mujeres, ¿no? Por eso creo que para mí es fundamental ponerse en el lugar del otro, de la otra, poder revisar nuestra propia experiencia en tanto mujeres, en tanto varones, ver de qué modo construimos las masculinidades y las feminidades hacia adentro de nuestra vida cotidiana y después ponerlo en juego en los medios. Y sí, tener un ojo crítico, alerta permanentemente, y para esto, por supuesto, es fundamental que haya formación, ¿no? Que estos temas sean machacados, pensados, que podamos saber responder rápidamente qué es el género, qué es el feminismo, qué significa ser mujer, por qué no hablamos de las mujeres en singular. Digo, esto debería ser una cuestión transversal, no solamente en secciones de mujeres o en suplementos de mujeres. ¿Y qué pasa entonces, no sé, Liliana o Marta, con la cuestión de la educación? Porque
el tema de género, esto que vos definías como que debería abordarse transversalmente, no está, yo no conozco experiencias en ningún lugar del país como que atraviese a las distintas carreras y a las distintas formaciones, sobre todo en las carreras sociales, aunque esto correspondería a todas las carreras, creo que sería una apertura para todos, se estudia ingeniería, se estudia bioquímica, pero no conozco ninguna carrera, sino que la cuestión también de género está limitada a algunos espacios o a la voluntad y voluntarismo de algunos docentes. Esto es la experiencia que hemos aprendido de las charlas con otros gremios. Lo que pasa es que para construir en el afuera, como decía Marta, a ver, cómo cambiamos y cómo construimos un discurso distinto, un lenguaje diferente, cómo construimos otra realidad, cómo podemos hacer para que los medios construyan esta otra realidad. Tenemos que deconstruirla en nosotros mismos y en los grupos pequeños que interactúen de un modo esencial desde lo que vos decías, desde la educación, desde la niña y el niño. Y para esto, el mismo docente no puede estar preparado, porque el docente corre de aquí para allá, no gana, no tiene tiempo, no tiene... El problema es mucho más extendido, atraviesa muchísimas áreas, es, como vos decías, económico, pero también es interior y es simbólico, y una experiencia que a mí me trasladó Juan Carlos Volnovich alguna vez, me contaba que en una guerrillera, comandante, que comandaba hombres, por supuesto, que en el momento del combate era realmente temeraria, es decir, sabía lo que hacía, no solo empuñaba su arma, sino sabía cómo conducir a aquellos que la estaban empuñando. Cuando llegaba a la casa, muchas veces a la mañana siguiente la encontraban destrozada porque el marido le había pegado. Es decir, esa mujer estaba convencida culturalmente de que debía ser víctima. Y en lo que decía Marta, que aparezcan constantemente llorando y en el lugar de la victimización, creo que cierta radicalización del feminismo, sobre todo el feminismo norteamericano, no así el europeo, que puso una mirada crítica sobre esto, al poner a la mujer siempre en el lugar de víctima, fue construyendo y facilitando los dispositivos para la constitución de un Estado penal. Es decir, si pasa el rasero, da todo lo mismo. Entonces resulta que un abuso de poder o una ablación del clítoris puede resultar más o menos lo mismo, y entonces todas las víctimas somos iguales y todos los otros... Esto me parece muy peligroso para todos. Todo lo que aliente la constitución de un Estado penal es peligroso. El mismo que está en contra del aborto pide la pena de muerte, está a favor de la pena de muerte. ¿En qué quedamos? Y esta discusión viene de décadas, no es reciente. Creo que se hizo más fuerte, no en el mundo académico y en el mundo de la investigación feminista y de la lucha feminista y demás, que es mucho más larga, sino entre nosotros, entre el mismo periodismo y en nuestra sociedad, a partir de la presencia de Cristina Fernández como presidente de la Nación. Y que sea una mujer, que se pinta, que no es Angela Merkel, no tiene la actitud de Golda Meir. Una mujer sexuada. Mujer sexuada como mujer heterosexual, o no, qué sé yo. Una mujer, simplemente. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, una mujer que se ponga el gileto, que se maquille y demás, ha formado parte del cuestionamiento político. Una banalidad semejante, una estupidez semejante. Si hubiera un varón allí, lo hubo, decían,
fue mencionado como el más elegante del mundo. Recordemos, fue hace un ratito. Hemos escuchado en radio 1 hora de crítica que haya gastado tanto en zapatos, pero pará, flaco. Estamos en un momento crítico en el mundo y en Argentina y en Latinoamérica fundamentalmente. Entonces, si nosotros no deconstruimos este patriarcado que nos constituye, que nos constituimos por la mirada de ese patriarca, de ese varón, si no lo podemos hacer primero nosotras y hablarlo entre nosotras e instalarlo y demás, mal lo vamos a poder hacer en los medios de comunicación. Pero en todo caso, en lo colectivo serán episodios aislados. Como en algún momento fue en la televisión pública, que en ese momento se llamaba ATC, como La Cigarra. ¿Recordás? Aquello que conducían María Elena Walsh, la Tana Rinaldi y demás, una experiencia muy hermosa, muy significativa en la televisión de ese momento, pero quedan como ejemplos aislados. Es decir, si no lo instalamos desde que son chiquitos y chiquitas este tema, va a ser difícil, y de cualquier manera es difícil, porque estudiantes de 20 años, de 25 años, chicos que, esto se ve mucho en la UBA, que atraviesan el CBC, son hijos de los 90. Y esto no se puede olvidar. Son hijos de la exclusión. El ser hijo de los 90 además ha influido no solo en la dificultad para estas miradas que nosotros estamos tratando de tener, sino que se nota mucho en un tema que propongo para otra vez, que sea el tema de la salud mental, que es un tema crítico. Y en esto a las mujeres estamos más comprometidas todavía, no solo porque solo a las mujeres nos dicen locas, porque desde siempre, desde la madre de Plaza de Mayo, pasando por cada una de nosotras, cada vez que se salió de la norma, cada vez que transgredió, que no respetó algún código estatuido, nos han dicho locas. O esto, depende de las fluctuaciones hormonales, bueno, se levantó, está en menopausia, si es joven, están en esos días. No, si me permitís, quisiera, los 90 fueron dramáticos, efectivamente, en cuanto a muchas cosas, pero también creo que ahí se forjaron movimientos que desembocaron en el 2001 y que desembocaron en el proceso que estamos viviendo ahora, creo. En los 90, cuando con la terrible crisis de la desocupación, fue cuando las mujeres empiezan a tomar las calles, y es el momento en que empiezan a mirarse entre sí masivamente. Recuerdo encuentros de mujeres que empiezan a producirse en el 90 y que tienen eclosión por ahí en el 99, 2000, donde ya no eran grupos reducidos de feministas educadas o de mujeres educadas universitarias, sino que empiezan a venir piqueteras masivamente, cambiando completamente la composición de los encuentros de mujeres. Y esto también lo han visto los chicos, ¿no? Como los chicos que hoy están arribando a la universidad, porque si no es un poco duro para mi modo de ver, matar todo lo que viene de los 90. Me parece que en el momento de la desocupación, cuando las masculinidades en general quedaban devaluadas por no poder seguir ocupando el lugar de proveedores, y las mujeres eran las que empezaban a elaborar las estrategias que estamos históricamente acostumbradas a poner en juego, porque está a nuestro cargo en general la manutención de los chicos y la resistencia es propia de la experiencia colectiva de las mujeres. Me parece que esto se ha visto, lo han mamado, y entonces hay un capital nuevo para poner en juego. Lo que yo me pregunto, y era lo que decía antes, es cómo logramos que este capital que se ha ido formando, apropiarnos de este capital y dejar de pensar que los temas que hacen a la inequidad de género, los temas que hacen
a los géneros en general, a pensarnos desde nuestra identidad, y no desde nuestra identidad individual, sino de nuestra identidad como diversos colectivos. ¿Cómo hacer para que rompan las barreras que nos encierran dentro de esos colectivos y puedan transformarse en temas de derechos humanos? Porque de hecho la inequidad entre varones y mujeres, o sea, pensar que cuando se habla de tareas domésticas se está hablando de mujeres, pensar que cuando se habla de crianza se está hablando solamente de mujeres, someter nuestros cuerpos a todas las operaciones necesarias para encajar en modelos de belleza que generan un nivel de angustia impresionante, sobre todo en las adolescentes. Todo esto no afecta solamente a las mujeres, afecta a la sociedad entera. Entonces, vos decís, ¿cómo hacerlo desde los medios? ¿Cómo hacerlo desde la sociedad? ¿Cómo aportar de los medios? Planteando estas preguntas, digo, ¿no? Planteando las insatisfacciones que sentimos por todos estos moldes que nos van constriñendo como si fueran corsets, ¿no? Qué sé yo. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta, vamos a escuchar si hay alguna reflexión. Allá ahí. Mano levantada. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es para Marta. Digamos, el patriarcado y esto de la heterosexualidad obligatoria no condiciona el discurso de los medios, digamos, desde antes. O sea, sobre el matrimonio igualitario, sobre el aborto. El debate ya está condicionado desde antes porque los medios hegemónicos, aunque sea, tienen ese discurso. ¿Cómo rompemos con eso? Bueno, seguimos un poquito hablando de lo mismo que veníamos hablando, como, o sea, la heterosexualidad obligatoria no es algo que se haya construido ni siquiera en los últimos 50 años, ni en los últimos 100, digamos, ¿no? Yo creo que cuando se logró instalar el debate sobre el matrimonio igualitario, o sea, cuando cambió, digamos, o cuando empezamos a pensar, va a salir. Lo que había pasado es que se dejó de hablar del derecho de una minoría para hablar en términos de valores un poco más universales, en términos de justicia, en términos de igualdad, justamente, en términos de derechos, digamos. Yo cuando pienso, por ejemplo, que me parece que es una urgencia para la vida cotidiana de las mujeres, que se respeten nuestros derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la decisión autónoma de cuándo, cómo y con quién tener hijos. Nosotras mismas, desde los movimientos de mujeres, de los medios de mujeres, seguimos apelando a el derecho de otras. Hablamos siempre de las mujeres pobres y es un hecho, o sea, las mujeres, las que quedan desprotegidas, son las mujeres más vulnerables, son las mujeres excluidas, son las que no acceden a los abortos hechos en condiciones de higiene y de asepsia necesarias. Pero en realidad es una cosa que nos afecta a todas. Entonces, ¿de qué manera ponerse en primer plano? Y esto no tengo una fórmula, lo planteo en forma de pregunta y creo que es algo que se debería debatir a diario. Digo, tanto esto como cómo hacer, o sea, para construir un discurso en el que podamos poner nuestras reivindicaciones sin quedar devaluadas. Porque en general, y esto no pasa solamente acá, pasa en el mundo, cuando se habla de feminismo, lo primero que se representa es una mujer que es todo lo contrario de lo que se espera ser de una mujer. O sea, es una bigotuda, que no se depila y que seguramente es lesbiana. Y esto en los medios es toda una fuente de jocosidad, de chistes, pero sobre todo de devaluación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer para dar vuelta este guante, ¿no? en el que estamos metidos? Incluso reivindicando ser bigotuda, fea y lesbiana, digo, ¿no? Para todo el mundo no es lo mismo ser lindo y ser feo. Creo que hay muchos movimientos de chicas jóvenes, sobre todo, que están logrando dar vuelta a eso y que no caben tan bien en los moldes de lo que se espera de las mujeres. Pero es un desafío y es un debate y es algo a lo que hay que estar
dispuesta a dar permanentemente, porque también es agotador, ¿no? Esto incluso, no sé, a mí me causa gracia mi hija, porque mi hija tiene 25 años ya y es una feminista convencida, pero también se aguanta que a cada rato ya te salió la feminista, bueno, hablas igual que tu madre. Estas cosas se repiten. En la resistencia nos hemos formado y buena parte, creo que, de la identidad o de lo que para mí significa ser mujer está en la resistencia, resistencia para reclamar lo que nos merecemos, que es principalmente para mí la autonomía sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros cuerpos. Y bueno, a partir de ahí poder encontrarse con otras. Para mí no hay movimiento posible, no hay manera de modificar nada ni de modificar los medios si no tiene sentido hablar en plural. Si hablar en plural y tender redes solidarias y escucharse y poner en cuestión lo que una piensa, no es posible ninguna transformación. Bueno, el desafío está planteado. ¿Alguna otra pregunta? Ahí te acercan el micrófono, mirá. No te lo pueden acercar. Estás muy alto. ¿Cómo? Yo creo que hay muchos, de hecho hay muchos instructivos y hay muchos manuales y se ha reflexionado sobre el lenguaje no sexista y hay posibilidades de hablar de otra manera. Lo que pasa es que hay que habilitar esos lugares y hay que hacer un esfuerzo, sobre todo en la escritura, bueno, cuando estamos hablando de este modo también, o sea, más hablar de una de vez personas, por estamos ejemplo. hablando nosotras acá y decimos uno para referirnos a nosotras mismas. Nos pasa a todas, me parece. Pero es una batalla que hay que dar. O sea, lamento hablar en términos bélicos, pero si nosotros decimos, si pensamos, si hay un ejercicio consciente sobre el lenguaje cuando lo estamos utilizando, se encuentran estrategias para cortar atajos. No hay que decir siempre las. A veces decís quiénes y resolviste, decís las personas y resolviste, de alguna manera achicaste, o usás en un momento el masculino y en otro momento el femenino. Pero es un ejercicio que tiene que ser consciente y seguramente tiene que ser transversal. O sea, si pudimos empujar para que haya una ley de matrimonio, porque no creo que ninguna de ni la ley de medios, ni la ley de protección integral contra todas las formas de violencia, ni el matrimonio igualitario, ni siquiera la ley de fertilización asistida que se acaba de sancionar con acceso universal y que la verdad que es una gran conquista para las mujeres todas y para los varones también. Ninguna de esas cosas se han concedido graciosamente, ni por una década ganada, ni por 20 años. Hay un tiempo histórico de escucha y eso podemos celebrárnoslo. Hay un tiempo histórico de escucha y hay movimientos que han empujado todas estas cosas. Entonces, bueno, cuando nos planteamos de qué modo modificar los textos escolares, y bueno, cuando te llegan de tu hijo y dicen, señores padres, tenés que ir con el cuaderno y decirle, discúlpame, ¿cuántos padres vinieron a la reunión? Ninguno. Bueno, y además te quiero decir, nosotras somos 2 mamás en mi casa, ¿no? Y es incómodo muchas veces. Y estás en el margen, y también, Liliana lo sabe, estar en el margen. Estás en el margen, pero seguramente desde ese margen se llega a veces al centro y es un trabajo necesario que vamos a hacer. Pero creo que sí que es fundamental pensar no en el hombre, sino en la humanidad, ¿no? Pero es un ejercicio consciente sobre el lenguaje y permanente. Hola, acá una pregunta para cualquiera de las 3 panelistas.
¿Cuál es la explicación que pueden llegar a encontrar de por qué hoy en día vivimos en una sociedad de patriarcado? Se remonta a una respuesta tan simple como que en el inicio de nuestras sociedades simplemente el hombre tenía una fuerza física mayor que la mujer. ¿Es así de simple de por qué hoy en día vivimos y venimos de una sociedad de patriarcado, de como fue históricamente siempre en todas las épocas históricas? No, yo no creo que sea que haya una fijación, una data de ese patriarcado, sino que nos hemos acostumbrado. Había un motivo económico también. Hace 60 años, aunque atrase, el rol del varón era un rol proveedor y era reproductor y del hogar en la mujer. Cambiando las condiciones económicas y socioculturales, sobre todo cuando cambian las económicas, después las socioculturales también van a la saga y después hay un dispositivo de leyes que más o menos lo sostienen. Pero ese patriarcado ya ha cambiado en los hechos. Lo que decía Marta, es cierto, un poco duro lo de los 90, pero yo lo sigo viendo así. Veo que los 90 fueron devastadores y que no fue en los 90 en los que los chicos empezaron a ver a sus madres salir de la retaguardia para ir a la vanguardia. Creo que los tuvieron que ver antes, sí lo tuvieron que hacer por los motivos que decía Marta, porque el rol de la mujer allí tuvo que ser doble, tuvo que ser el de sostener su femineidad y el de sostener la masculinidad de su varón, de su hijo varón y de su marido, que en general estaba desocupado. Entonces fue una tarea muy, muy dura, y como para reivindicar verdaderamente. Esas mujeres, supone uno que va criando hijos varones e hijas mujeres con otras modalidades que son lentas, tienen su tiempo de vida, su tiempo de transformación. Si hace 12 años o 15 años se hablaba de matrimonio igualitario, ¿alguien se hubiera imaginado que iba a existir matrimonio igualitario hace 10 años? Era impensable, pero impensable. La fertilización asistida, piensen ustedes que en la fertilización asistida se compraban drogas que solamente venían del exterior y había parejas que tenían que hipotecar su casa para poder tener un hijo, porque el Estado no se hacía cargo de eso. Cuando creo que, bueno, volvamos un poco atrás, gobernar es poblar, sobre todo para la Argentina. Nosotros tenemos una gran debilidad, una gran revolución sería, bueno, hacer el amor y reproducirse. No sé cuál fue el punto cero, pero siempre fue conveniente. Hay diferencias y desigualdades físicas, hay diferencias y desigualdades psíquicas. Lo que se está reclamando ahora es más humanidad, que sea un derecho humano para los humanos. Es ni más ni menos que eso. Parece muy sencillo de decir, pero es muy difícil de instalar. Piensen ustedes que todavía estamos viendo estas publicidades que atrasan 60 años, como decíamos recién. Hay algo que quedó allí, quizás porque en toda esta lucha las mujeres no nos hemos liberado del todo, al contrario, las mujeres estamos sobrecargadas. No hay, yo encuentro a casi todas las mujeres que cuando se encuentran dicen, ¿cómo estás? Tan cansada, no doy más, no estoy, hasta las chicas jovencitas se ríen, estoy agotada, no puedo más. Es cierto, porque culturalmente nos seguimos haciendo cargo de algunos roles que ya han cambiado, pero porque si no, el conflicto empieza a aparecer dentro del propio hogar. Atraviesa todos los vínculos. Acá son vínculos que están en conflicto. Igual quiero decir que los privilegios no se abandonan tan fácilmente, ¿no? Quiero decir, además de lo que dice Liliana,
Yo no creo tampoco que sea solamente la fuerza física, creo que yo coincido bastante en que hay un primer momento de apropiarse de la fuerza reproductiva en un principio, digo, pero se ha construido una sociedad de padres, digamos, donde la ley está en manos de los padres, y genera privilegios, y vos como varón los debes reconocerlos en el sentido de la libertad con la que podés andar por la calle, el tema de que cuando un varón hace alguna tarea doméstica, insisto con esto porque es lo más reconocible, dicen ayuda, ¿no? No es una tarea de él, es una ayuda que ofrece, tienen mejores salarios, los privilegios no se abandonan tan fácilmente. Me parece que eso es lo que sostiene principalmente el patriarcado, el hecho de pensar que a la sexualidad se arriba para conseguir un placer para sí mismo, y nosotras accedemos a la sexualidad para conceder un placer para ellos en esta norma heterosexual que nos modela a todos. Digo, estos son privilegios. El privilegio de que cuando un varón dice muchas veces, no, lo engañaron porque ella le dijo que se cuidaba y él creyó, igual le hicieron un hijo. Esto es un privilegio, ¿no? Una de las principales, es un privilegio en el sentido de que las que ponen el cuerpo somos las mujeres. La crisis del SIDA, cuando trajo la novedad de que para poder tener una sexualidad libre teníamos que usar preservativos, empezaron a infectarse mayormente las mujeres, cuando lo que traía no solamente era la posibilidad de evitar la transmisión del SIDA, sino además compartir efectivamente la responsabilidad sobre la anticoncepción, y esto no fue tomado en cuenta, o sea, y esos privilegios los varones no los abandonan. Porque los privilegios en general son difíciles de abandonar. Por eso es fundamental volver a la transversalidad en la formación, en la educación, en la toma de conciencia, de que también esos privilegios generan otros patrones que también condicionan la vida de los varones. O sea, ser varón implica ser duro, ser proveedor, tener una sensibilidad limitada, porque si no vas a pasar al lado de ser varón gay o marica, y ahí vas a tener que cumplir con otros roles, ¿no? Como ser divertido, porque si no, encima sos amargado. Bueno, digo, es tomar conciencia de todas estas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Yo, para Marta, ¿escribiste un libro abordando el tema? Perdóname. Si escribiste algún libro abordando este tema de la desigualdad. No específicamente con ese tema, pero en general en los pocos libros que escribí, ese tema está tomado transversalmente, justamente. Escribí sobre mi experiencia como mujer viviendo con VIH y está completamente atravesada por estas cosas de las que estamos hablando. Y también escribí un libro sobre la vida en la cárcel de mujeres, donde las diferencias de género es casi un laboratorio, la cárcel de mujeres, de las diferencias de género y de cómo se aplican a disciplinar a las mujeres que se salen de la norma. Porque, como decíamos, a las mujeres se les permite ser víctimas, pero cuando rompen, cuando quiebran la ley, ¿no? Activamente, aunque sea para delinquir, delinquen dos veces. Por un lado, porque traicionan el mandato de género, que es ser buenas, protectoras de sus hijos, y etcétera, etcétera, y además quiebran la ley. Entonces las penas suelen ser el doble de pesadas, y el régimen carcelario es todavía más arbitrario porque nadie mira ahí adentro, ¿no? Y pasa lo mismo con otros sistemas de encierro, ¿no? Sistemas totales, digamos, donde el poder lo tiene la persona que está ahí directamente. Sí, perdón. Estela, espera un segundito, si te acerca a mí el micrófono. Gracias. Gracias. El papel de la Iglesia en toda esta historia nuestra, porque no es menor la influencia que tiene, sobre todo la Iglesia católica, en un pueblo que es en su gran mayoría religioso, más allá de la práctica eclesiástica o religiosa o de asistencia a los ritos, sino culturalmente. La Iglesia como formadora y la Iglesia como factor de poder y de presión, porque de todas las leyes que ustedes han nombrado, que en esta última década han venido
que se han venido concretando, la Iglesia se ha puesto, fue un factor contrario a todo eso, y lo es más contrario aún al tema del aborto, obviamente, el tema del uso de los profilácticos. Es decir, acá hay un factor de peso muy importante, me parece. No solamente como factor de peso actual, digo, en estos primeros dos estereotipos en los que se supone que las mujeres deambulamos, ¿no? La madre y la puta, que son los dos primeros estereotipos que se nos aplican, están escritos en la Biblia, digamos, ¿no? O sea que son por lo menos 5.000 años de violencia simbólica en ese sentido, ¿no? Son las pecadoras las que van a parir con dolor, donde el disciplinamiento sobre las mujeres es permanente. Y esto es la Iglesia Católica, el judaísmo, las iglesias evangélicas, ¿no? Que nos van educando y ejerciendo una violencia simbólica constante, y bueno, sí, como elemento de poder son muy, muy presentes, ¿no? Y no solamente acá, sino en toda Latinoamérica. Sí, sí. Yo creo que es anterior, que es para mí, es una opinión personal, pero porque es la historia de la humanidad. Creo que es un texto hecho a la medida del patriarcado, digamos. Es como cuando pasar en limpio, ¿no? Cosas que se venían dando, acá se pasa en limpio y se construye toda una matriz simbólica para justificar las violencias que ya se venían dando, y es una matriz simbólica que sigue fomentando y construyendo y sosteniendo la violencia simbólica que vivimos a diario, ¿no? Creo que en la Iglesia como institución, no en la lectura de los evangelios, ni en los evangelios políticamente hablando, ideológicamente hablando. Creo que son dos cosas que hay que diferenciar. Hay, los sacerdotes para el tercer mundo, el grupo de sacerdotes para el tercer mundo, tienen una mirada bíblica completamente distinta. De hecho, hay mucha gente de izquierda que, para ser de izquierda, para seguir siendo de izquierda, lee primero la Biblia y dice, Dios habla a través de la Biblia y de la historia, pero la lee, la conoce. Teológicamente no es tan así. Institucionalmente la Iglesia Católica no tiene en casi ningún tramo de su historia nada que ver con la prédica política e ideológica de Jesús, que era de paridad, no era patriarcal. Y esto lo constituyen las primeras comunidades cristianas. Cuanto más se alejan del Jesús histórico, el de Juan, por ejemplo, más teológico y más ideológico es. En el de Marcos, pero lo que luego haya hecho y canonizado y habilitado la Iglesia como institución, con una aberración como la del papado, eso es no haber leído ni el catecismo. Tener un papa y vestido así. Así que a partir de allí, te imaginas que casi todo está teñido de esa sobreinterpretación y de esa fuerza y ese poder que ha tenido. Sobre todo, me parece a mí, porque no se tiene esta crítica la hace un teórico marxista muy interesante, que no sé si lo conocen, Benedict Anderson, y lo larga como propuesta en el 83, y después hay mucho material escrito acerca de esto, por la diferente aprehensión del tiempo. En la modernidad, nosotros no hemos dado satisfacción a su calma, paz, dulzura al sufrimiento humano. No hemos tenido en cuenta esto, no se tiene en cuenta esto. Y en esto, por supuesto, todo esto es muy interpretable, no tiene nada que ver con la fe. Estoy hablando del cristianismo desde lo ideológico y desde lo político. No hay sacerdotisas, las monjas son sometidas, tienen que ser solamente